Bueno, vamos a comenzar a hablar ahora del lenguaje algebraico. Ya por ahí en videos anteriores vimos lo que era el álgebra, una expresión algebraica, cómo se separa una expresión algebraica en términos algebraicos por medio de sumas y restas, qué es el grado, qué es la potencia, bueno, más bien qué es grado y potencia, que es lo mismo, cómo llamamos a esas variables, que pueden ser un número, digo una letra, signo y coeficiente y número. Pero ahora vamos a hablar sobre el lenguaje algebraico, que es pasar del lenguaje común a un lenguaje algebraico, o sea, expresar el lenguaje común en una expresión algebraica. ¿Cómo sucede eso? Bueno, un lenguaje común, vamos a suponer un ejemplo, ¿cómo expresarías un número? Entiéndase un número como lenguaje común, que yo les dijera en este momento, a ver, exprésame un número. Lo primero que a lo mejor se te vendría a la mente es decir, pues un número es un uno, un 2, un 3, un 4, 5, 6, 7, 8, un millón, 10 millones, un número infinitamente grande. Pero para expresarlo en lenguaje algebraico, ¿cómo lo harías? ¿Cómo lo expresas? Cualquier número. Porque si yo te digo, dime un número, pues si yo le preguntara a 100 personas, dime un número, muy probablemente me dirían números diferentes. Pero si yo les dijera a esas personas, exprésame un número de forma algebraica, ¿cómo lo expresarían? Bueno, un número, el enunciado un número expresado en lenguaje algebraico lo podemos expresar con una variable, que en este caso es, elijo la variable x. Pueden elegir cualquier variable, pueden elegir a, pueden elegir y, pueden elegir todo el abecedario. Pero para términos prácticos, aquí voy a elegir la variable x. Entonces, una vez que ya entendí eso, voy a poner a continuación algunos ejemplos y a ver cómo los expresaría. Bueno, ahí tenemos algunos ejemplos que podemos resolver del lenguaje común, pasarlos al lenguaje algebraico. Tenemos el ejemplo de tres números. Si a ustedes les dijeran expresa tres números, pues harías un ejemplo muy similar al de arriba: 1, 2 y 3, o 4, 8 y 20, o 15, 30 y 50. O sea, no te están especificando qué valor debe tener ese número, simple y sencillamente expresa tres números. Entonces, ¿cómo puedes expresar esos números de forma algebraica? Pues como x, como y y como z. Simple y sencillamente pueden tomar cualquier valor, por lo tanto puedo expresarlos como x, y, z. Tres variables o tres incógnitas o tres literales diferentes. Tres números consecutivos. ¿Cómo escribirías en los números normalmente tres números consecutivos? Pues a lo mejor harías 1, 2, 3. O puedes hacer 10, 11, 12. Son consecutivos, uno detrás del otro. ¿Qué es lo que está pasando entre uno y otro? Pues se le está sumando 1. De aquí a aquí se suma 1. Y de aquí a aquí se suma 1. Entonces, en lenguaje algebraico, ¿cómo expresarías eso? Bueno, tienes un número inicial y el siguiente número es ese mismo número inicial más 1. Y el siguiente número es ese x más 1 más otro 1. Por lo tanto, esto puede quedar como x más 1 y x más 2. Así se pueden representar números consecutivos. Un número aumentado en 5. ¿Cómo podemos expresar un número aumentado en 5? Aquí voy a poner los tres números consecutivos: x más 1 y x más 2. De entrada tenemos la expresión un número, o sea, hay un número aumentado en 5. ¿Qué significa aumentado?
¿Sinónimo de qué? Bueno, vamos a suponer que estás en un trabajo, vas con tu jefe y le pides un aumento. ¿Qué le estás pidiendo? Más dinero. Entonces, la palabra aumentado es un sinónimo de la operación algebraica más. ¿En cuánto? En 5. Un número aumentado en 5. Un número disminuido en 10. Un número disminuido en 10, pues es un número. ¿Y qué significa disminuido? ¿Cómo le dices a tu profesor? Maestro, pues disminúyame la tarea. ¿Qué significa? Quiero menos tarea. Es un número disminuido en 10, es un número menos 10. La suma de dos números. La suma de dos números. ¿Cómo los puedo expresar? Bueno, es la suma de dos números. La diferencia de dos números. Diferencia es un sinónimo de resta. Entonces es la diferencia entre dos números. El cociente de dos números. El cociente es el resultado de ¿qué? De una división. Entonces el cociente se refiere a una división entre dos números. El doble de un número. Suponiendo que vas a tu trabajo y le dices, pues quiero ganar el doble. ¿Qué significa dos veces? El doble de un número. Dos veces un número. La mitad de un número, pues es un número partido a la mitad. El cuadrado de un número. El cuadrado de un número. ¿Cómo representamos el cuadrado? Pues como una potencia. O sea, un número elevado a la potencia 2. Un número al cuadrado. Entonces, ahí hay unos ejemplos de lenguaje algebraico. Bueno, vamos a borrar estos. Voy a escribir otros ejemplos ya un poquitito combinando enunciados para convertirlos al lenguaje algebraico. Bueno, vamos a ver los siguientes ejemplos. El primero me dice el cuadrado de un número más el doble de otro. El cuadrado de un número. Primero me dice un número. El cuadrado de un número más el doble de otro número. Entonces lo podemos expresar como el cuadrado de un número más el doble de otro. La suma de la mitad de un número y el cubo de otro. Al principio del enunciado me dice la suma, ya de entrada hay una suma, de la mitad de un número. O sea, uno de los factores o de los sumandos en este caso es un número y su mitad, o sea, x entre 2 más el cubo de otro número, o sea, otro número distinto y elevado al cubo. ¿Sí? Entonces esta es la expresión algebraica, o más bien, de este enunciado en lenguaje algebraico, así queda la expresión algebraica. El triple del cubo de un número. Un número, el triple y dicho número al cubo. Entonces me queda como 3x al cubo. El doble de un número disminuido en 8. El doble de un número disminuido en 8. Entonces, así se puede representar ese enunciado de forma algebraica. Y el último, el cociente de la suma de dos números entre su diferencia. El cociente, al referirse al cociente ya me está diciendo es una división de la suma de dos números sumándose entre su diferencia. ¿La diferencia de quién? De esos mismos números. Y diferencia es una resta. Entonces, de forma algebraica ese enunciado queda como x más y entre x menos y. Bueno, así se nos pueden presentar ejercicios en el cual nos dan un enunciado y hay que representarlo en lenguaje algebraico o de forma algebraica de acuerdo al enunciado que nos den como ejemplo. Bueno, hasta aquí finalizo el video y cualquier duda ya saben me pueden preguntar a través del grupo.